quieres que haga? Y el Señor le llamó para que él llevara el evangelio a los gentiles, a los sacerdotes, a los reyes y a cuanta gente él pudiera encontrarse en el camino. Tuvo experiencias formidables porque no solamente tuvo un encuentro con Jesús de una manera sobrenatural, sino también tuvo una formación en su preparación teológica. Él no recibió a Jesús o tuvo un encuentro con Jesús e inmediatamente empezó a predicar. Recordemos que cuando Ananías fue a orar por él estaba ciego, y cuando él ora por Saulo en ese entonces, recobra la vista y entonces es lleno del Espíritu Santo, y Pablo empieza un caminar de una nueva vida en Cristo Jesús. Y a partir de ese momento, él no estuvo y no buscó a los apóstoles, no buscó a los que estaban cerca de Jesús. 3 años él se fue a Siria, 3 años él se fue a estudiar teología, a estudiar acerca de Dios y sobre todo a estudiar acerca de Jesús, a conocer acerca de Jesús. 3 años preparándose, que fueron los 3 años que Jesús estuvo en la tierra, y los discípulos estuvieron con él. Y esto me llama la atención, como el apóstol Pablo, aunque no estuvo con Jesús los 3 años como estuvieron los demás discípulos, él se preparó 3 años y estuvo literalmente enfocado a la preparación de aquello que había sido llamado, de ir y predicar el evangelio a los gentiles, a los reyes, a los sacerdotes. Él lo tenía bien definido, y esos 3 años, después de que termina esa preparación, va y busca a Pedro. Y cuando encuentra a Pedro, él está 15 días con él, así lo dice la Biblia. 15 días estuvo con Pedro, y yo me imagino que en 15 días Pedro le pudo compartir muchas de las experiencias que él tuvo al lado de Jesús. Si usted recuerda, si alguien tuvo experiencias de diferente tipo con Jesús, de todos los apóstoles, fue Pedro. Y a Pedro le dejó también algunos encargos específicos, pero quiero hacer mención de que en el caso de Pedro fue el que continuamente Jesús le estuvo enseñando de una manera dura y fuerte. Lo reprendía, le corregía, porque sabía que él tenía que cumplir con un propósito, y no era cualquier propósito, era establecer el reino de Dios también en la tierra. Después de esos 15 días, entonces el apóstol Pablo decide empezar a compartir el evangelio. Y así transcurrieron 30 años, hermanos. 3 años que él se preparó allá de una forma aislada, privada, y surge después a tener un encuentro con Pedro, y lo conocen ya no como Saulo, ahora lo conocen como Pablo, y empieza a caminar con Pedro, empieza a conocer acerca de Jesús junto con Pedro, y las cosas para Pablo empezó de alguna manera a tener un cambio, porque tenía una visión sobrenatural, ya no de lo que Dios le reveló a través de Jesús en su encuentro con él, sino que ahora tenía una revelación por parte de Pedro cuando le compartía acerca de Jesús. 3 años y 15 días con Pedro. 30 años posteriormente es cuando él escribe esta carta a los filipenses, de donde voy a hablar el día de hoy. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 16. 30 años después, él escribe esta carta, y también me llama la atención, 30 años más 3 de preparación, 33 años. El tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y él escribió esta carta, y cuando él escribe ya habían pasado 30 años en el que él había cumplido su propósito, había predicado el evangelio, había establecido diferentes iglesias, ya literalmente era un misionero, porque había llevado el evangelio a lugares donde no había o no se había predicado de Jesús. Y de alguna manera Pablo sabía que no iba a terminar lo que Dios le había encomendado hasta que todas las personas que él estaba de alguna manera influenciando en ellos conocieran a Jesús como Salvador, o todas las personas que estaban en su entorno conocieran a Jesús como Salvador. Nosotros en este año 2019 que está por terminar, como iglesia no tenemos otro propósito más que predicar a Jesucristo. Y aunque hacemos diferentes eventos, podemos decir y hacer una remembranza de todo lo que hicimos en este año 2019. Hicimos muchas cosas, logramos muchas cosas, y podíamos gloriarnos de todo lo que logramos en este año 2019, pero eso ya quedó atrás. Pablo durante 30 años terminaba un año y seguía adelante, terminaba otro año y seguía adelante. No cambiaba su perspectiva, no cambiaba su visión de las cosas, y él sabía insistir en aquello que Dios le había llamado. Él algo tenía bien en claro: él no iba a permitir que nada ni nadie impidiera
que él pudiera tomar el premio que un día Dios le ofreció si él decidía seguirlo y predicar la salvación. Así que te voy a llevar a este pasaje, Filipenses capítulo 3, verso 12, y lo voy a estar dividiendo en algunos puntos. Y el primer punto que yo quisiera que tomáramos en cuenta es que Pablo menciona en este pasaje, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y esto habla de que el apóstol Pablo, aunque sabía que ya habían pasado 30 años, había hecho muchas cosas, la gente le reconocía por todo lo que había hecho, había diferentes hogares donde había establecido iglesias literalmente, donde predicaban el evangelio, tenía discípulos, tenía a Timoteo, uno de ellos, a Tito, otro también que trascendió, y tenía muchos discípulos que de alguna manera estaban aprendiendo de él. Pero él llega un momento, después de 30 años de predicar a Jesucristo, de haberse preparado para poder hacerlo, llega el momento en el que él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto. Y aquí voy a más adelante a hacer mención de cómo el mismo pasaje, parece que hay una contradicción en el pasaje, pero lo voy a explicar más adelante. Él dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Y esto habla de la humildad que tenemos que tener. ¿Cuántas cosas logramos este año 2019? Muchas, pero tenemos que entender que no logramos muchas cosas todavía. Y cuando habla de la perfección, no habla de que en Cristo Jesús, la Biblia dice que seamos perfectos como Dios es perfecto. Y tenemos que perfeccionarnos cada día haciendo las cosas mejor. Las cosas tienen que ser perfectas porque Dios es un Dios perfecto. Pero tenemos que reconocer nosotros que no somos perfectos. Que tú y yo, aunque tenemos a Cristo Jesús en el corazón, aunque somos hijos de Dios, no somos perfectos. Y tenemos cada día que esforzarnos para hacer las cosas de la mejor manera para agradar a Dios. La Biblia dice que si alguno se cree firme, mire que no caiga. Y ninguno puede tener más alto concepto de sí que el que deba de tener. Así que tenemos que reconocer que si el apóstol Pablo, siendo ese hombre que fue llamado de una manera tan especial, fue preparado por Dios, llevado un tiempo para que él conociera acerca de lo que él iba a predicar, y posteriormente durante 30 años predica el evangelio y es reconocido en muchos lugares por lo que Dios hace a través de su vida, y él mismo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya todo, ni tampoco que sea perfecto. Eso habla de que tenemos deficiencias, de que tenemos áreas en nuestra vida que tal vez vamos a estar luchando continuamente todos los días. El apóstol Pablo, hubo un momento en la que él dice, yo le he pedido algo al Señor. Hay un aguijón en mi carne que yo le he pedido que me lo quite, pero no me lo ha querido quitar. Y habla de cuestiones con las que él tenía que luchar todos los días. Como cristianos tenemos que luchar todos los días con nosotros mismos. Yo creo que aquello que tenemos que enfrentar día a día es que nuestra naturaleza siempre va a estar buscando hacer lo que quiere y no lo que Dios quiere. Y esa va a ser la lucha continua que tenemos que entender, que llegar a la perfección es llegar a ser como Él es. Y para eso Juan lo menciona, voy a mencionar el pasaje un poco más adelante. Juan menciona que hasta ahora no somos todavía lo que Él quiere que seamos, sino que llegará el día en que seremos tal como Él es, en realidad perfectos. Pero ahora no soy perfecto. Dile a la persona que está a tu lado, no eres perfecto. Pero todo lo que no es perfecto tiene la oportunidad de ser perfecto. Así que lo primero que yo quiero reconocer del apóstol Pablo es que él dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, ni tampoco que sea perfecto. Proseguir a la meta requiere de sinceridad y de reconocimiento. El seguir adelante implica que yo tengo que reconocer que tengo deficiencias, de que tengo errores, pero esto no tiene que ser un obstáculo para que yo siga adelante. Así que si este año 2019 sientes que muchas cosas no las lograste o no las hiciste como tú deseaste, o tal vez no piensas que no hiciste las cosas como Dios las quiso, pero Dios te está dando la oportunidad de terminar este año aquí en la casa del Dios, del Señor, y no solamente terminar, sino también empezar un año nuevo pensando en que lo que no pude hacer este año 2019 lo puedo lograr en este año 2020. Y si hubo algo que no lo hice perfecto, voy a seguir esforzándome y voy a seguir adelante
no pretendiendo que ya lo logré, sino que lo voy a seguir intentando hasta que el ministerio, el llamado que Él me dio, sea como Dios quiere. Perfecto. Perfeccionándonos día a día. Si es en el ministerio de la alabanza, tengo que perfeccionarme día a día, preparándome cada día más. Si es en el ministerio de pandero, yo tengo que seguir ensayando, tengo que seguir preparándome y tengo que seguir esforzándome por ser mejor cada día, aprender nuevos patrones y hacer todo para Dios. Si es en el ministerio de la evangelización, yo tengo que prepararme para saber cómo presentar el evangelio a aquellos que no le conocen. En otras palabras, tenemos áreas de oportunidad que tenemos que desarrollar y no podemos decir, yo ya lo logré, ya soy perfecto. Porque cuando tú reconoces que no eres perfecto y eres humilde, entonces Dios te va a exaltar. Porque Dios da gracia a los humildes. Al que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, el que dice que lo ha logrado y que no necesita ya más nada de Dios, esa persona va a ser humillada por Dios. Porque va a llegar el momento en la que va a tener que enfrentar situaciones en la vida que no va a poder enfrentar con sus fuerzas. Va a necesitar las fuerzas de Dios. Y al luchar con sus fuerzas va a ser humillado pensando que lo sabía todo. Como el apóstol Pablo, cuando era Saulo, pensaba que lo sabía todo, pensaba que él estaba haciendo lo correcto, pero tuvo un encuentro con Jesús y tuvo que ser humillado para posteriormente ser exaltado. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos está afectando, que nos está impidiendo el que seamos perfectos. Dice en Hebreos 12:1, quisiera llevarte a este pasaje. Hebreos 12:1. A veces cargamos con un peso que no nos permite seguir adelante. A veces sentimos que traemos cargas que nos impiden cumplir con aquello que Dios nos está llamando a hacer. O a veces sentimos que es demasiada la carga que llevamos encima, que no podemos comprometernos teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor a nuestro entorno, en nuestro entorno, una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es qué cosas yo reconozco que no hice bien este año y que Dios me llamó a hacer. Yo hice cosas, pero hay cosas que no las hice bien. Y la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si hubo cosas que no hicimos en este año, tenemos que reconocer ese pecado que nos está asediando, que nos está diciendo, es que tú no hiciste las cosas bien. Y eso está mal, a Dios no le agrada. Y si reconocemos ese peso, tenemos que despojarnos de él. Nadie puede despojarse de algo que no reconoce. El pecado es pecado. El pecado es todo lo que va en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y si este año, alguno dice, es que yo este año, pues yo fui bueno, todo lo hice bien, me considero perfecto, yo siento que este año no pequé. La Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Y tenemos que reconocer nuestras deficiencias, nuestros pecados, nuestros errores. Que si no hicimos lo correcto en el llamado que Dios nos hizo, tenemos que reconocerlo y pedirle perdón y decirle, Señor, este año tal vez no hice como tú lo esperabas, pero el próximo año voy a esforzarme por hacer todo y cumplir con lo que tú me estás pidiendo. Todos tenemos algo que darle al Señor, porque la Biblia dice que tenemos que estar delante de Dios y ninguno debe de presentarse con las manos vacías. Tú tienes algo que ofrecerle a Dios. Y es tu servicio, es tu amor, es el que tú le busques y que cada día puedas tener un encuentro con Él y que cada día puedas perfeccionarte en la voluntad de Dios. Siempre he considerado que un cristiano, una mujer de Dios, un hombre de Dios, se perfecciona cuando determina hacer la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa. Cuando pone como prioridad, en primer lugar, el hacer lo que Dios le está llamando y no aquello que él está o ella está deseando. La Biblia lo define así a través de nuestro Señor Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Tenemos que poner prioridades y nuestra prioridad tiene que ser hacer la voluntad de Dios.
Y menciono esto, que siempre he considerado que el hacer la voluntad de Dios es lo que nos lleva a la perfección, porque cada vez que hacemos lo que Dios quiere, nos parecemos más a Él. Y la Biblia es muy clara cuando dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que si la voluntad de Dios es perfecta y la practicamos, estamos viviendo una vida hacia la perfección. Una vida que nos va a llevar a ser como Él es, tal y como Él es. Aún nos falta mucho por aprender. Somos una iglesia que nos consideramos que sirve, que ama. Es una iglesia con calidez, con amor. Pero aún nos falta mucho por superar. Aún nos falta mucho por hacer. Y yo creo que tú que estás sentado ahí en la banca, estás pensando ahorita, ¿qué es lo que yo puedo hacer para el Señor? O debí haber hecho para el Señor este año que está terminando, pero no lo hice. O tal vez lo hice, pero no lo hice como Él quiso. Pero sí puedo. Hay un peso que no me deja. Despójate de todo peso que te asedia. Ese pecado que te impide el hacer la voluntad de Dios, que es bueno hacerlo. Y tienes que despojarte de ello. Eres tú quien tiene que tomar la decisión de decir, no más, se acabó. Es una oportunidad que Dios te está dando. Tienes vida, estás aquí en la casa del Señor, pero es tu decisión. Yo no puedo ir como pastor y quitar y despojar de todo aquello que te está asediando, porque eres tú el que está permitiendo que eso esté cerca de ti. Tú tienes que negarte a sí mismo, tomar la cruz del Señor y seguirlo. Y para ello implica un sacrificio. Hay un pasaje más en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2. Juan lo define de esta manera diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen que somos hijos de Dios? El ser hecho hijo de Dios es un honor, es un privilegio. Y debemos de andar como hijos de Dios. Y Él dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo creo que Pablo tenía bien definido que él todavía no alcanzaba la meta, que era ver al Señor. Yo creo que la meta de todo cristiano es un día estar delante del Señor y poderle ver cara a cara, face to face, y deleitarnos en la presencia del Señor. Escuchar la voz del Señor que nos dice: bien, buen siervo, bien, buena sierva, en lo poquito, en este año 2019 me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero tenemos que aprender a no desviar nuestra mirada de esa meta que es ver al Señor y ser como Él es. Cuando Pablo define esa palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, está diciendo: yo ya no soy como era, ahora soy como Él es. Estoy esforzándome día a día para ser como Él, como Cristo Jesús. Y Él se esforzaba tanto todos los días, año tras año, que podía decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imagínense qué atrevimiento el poder decirle a sus discípulos: sean imitadores de mí como yo de Cristo Jesús. Porque Él se esforzaba y veían el esfuerzo que Él hacía, a pesar de que Él reconoce que no era perfecto, a pesar de que Él reconoce que tal vez no era el más digno, pero Dios lo llamó. Dile al que está a tu lado: Dios te llamó. Dios te llamó. Te llamó a ti. ¿Sabes lo que significa eso? El llamado no se le da a cualquiera. La mies es mucha y pocos son los obreros. Y Dios llama para enviarlos a la mies. Pero no queda ahí. Dice la Escritura: muchos son los llamados. Tú y yo hemos sido llamados a ser hijos, a ser hechos hijos de Dios, a ser hijos de Dios, que extendamos el reino de Dios, a ser hechos hijos de Dios para que nos neguemos a nosotros mismos y le demos la espalda al pecado, o nos despojemos del pecado y que podamos vivir una vida en la voluntad del Señor. A eso fuimos llamados. Pero la Biblia dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios va a escoger de lo mejor.
Dios va a escoger de aquellos que se esforzaron y fueron valientes, como lo dice Josué. Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, no desmayes, sigue adelante. Aunque las situaciones vengan a ser obstáculo en tu vida y día con día parece que es más difícil, sigue adelante. Tienes que ser valiente. Nadie, hermanos, logra el éxito. Nadie alcanza una meta si no es valiente. Ayer platicaba con un joven que fue miembro de la iglesia. Se llama Daniel Alejandro Garay. Y hace 3 años atrás él se trazó una meta: estudiar una carrera, trabajando y estudiando, pero se trazó la meta. Y yo no he dejado de orar por él, porque yo fui parte de esa meta en el momento que él dijo: pastor, quiero estudiar. Adelante, lo vas a lograr, échale ganas. Todo lo que sea preparación tienes que hacerlo. Estás trabajando, sí, pero eso que no impida ese sueño que tú tienes. Y esfuérzate y sé valiente. Y ayer estuvo aquí con nosotros en una fogata en el altar, literalmente, que tuvimos con los jóvenes, y compartía con ellos y les hacía ver lo importante que era seguir siendo luz en medio de la oscuridad. Y le mencionaba a él y le decía: mira, Dani, ¿cuánto te falta para tu carrera? 4 meses, ya estás del otro lado. Todavía no lo has alcanzado. No pretendo haberlo alcanzado todo. Le faltan 4 meses, pero tienes que seguir adelante. Va a haber obstáculos, pero tienes que seguir adelante. No te detengas. Es tu sueño, es tu meta. Y nadie va a terminar la carrera si no sigue adelante. Claro que va a haber obstáculos, pero yo le dije: Daniel, tú has sido valiente porque has perseverado y has seguido adelante. Y quiero estar a tu lado ese día que tú estés recibiendo tu graduación de esa carrera, tu título de esa carrera, y gozarme con tu victoria. Hay metas en la vida personales que nos esforzamos y ponemos todo el empeño porque queremos lograr esa meta. Queremos una casa, queremos un carro, queremos algo, y nos esforzamos y nos sacrificamos. De la misma manera, o yo diría aún con mayor esfuerzo, tenemos que esforzarnos por alcanzar las metas en el Señor. Alcanzar la meta que Dios nos puso como un final de nuestra vida: verle a Él cara a cara. Seremos como Él es, seremos tal y como Él es. No que haya alcanzado ya ni que yo sea perfecto. Dice el verso siguiente, el verso número 12: sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El poder alcanzar la meta requiere esfuerzo. Me aferro y sigo adelante. Prosigo, hago el esfuerzo necesario por aferrarme a aquello por lo cual también fui tomado por el Señor. Hice la mención hace un momento que habían pasado 30 años cuando el apóstol Pablo fue asido por el Señor Jesús. Y él dice: y sigo adelante, y sigo adelante, y sigo adelante. Tú tienes que motivarte a ti mismo, mirarte a tu interior, y cuando tu interior te diga: ya no, desiste, tú tienes que decirte: tienes que seguir adelante. Porque no vas caminando solo, tienes que tener una motivación, y esa motivación tiene que ser tu meta. Sí hay obstáculos, pero ningún obstáculo puede ser más grande que nuestro Señor, que nos va a ayudar a superar esos obstáculos. Cuando Dios dice que Él nos va a engrandecer, tienes que creerle. Cuando Dios dice que Él te va a bendecir, tienes que creerle. Cuando Dios dice que Él te va a tienes que creerle y seguir adelante. Mira, muchos cristianos comienzan la carrera, pero no todos terminan la carrera. Es triste, es doloroso que muchos, después de haber corrido la carrera con mucha pasión, deseando alcanzar el premio en el primer obstáculo, tropezaron, cayeron y ya no decidieron seguir corriendo, porque el peso de la caída, el peso de la vergüenza, el peso de lo que estaba viviendo en ese momento, de no haber podido seguir corriendo como otros lo hicieron, ya le está impidiendo el seguir adelante.
Y muchos se han quedado en el camino y no han llegado a la meta. Pero a mí me ha tocado ver hombres de Dios, mujeres de Dios, que han corrido con todo el corazón y que han tropezado en alguna ocasión, pero no se han quedado tirados en el suelo, se han levantado, se sacuden el polvo y siguen adelante. Pablo está diciendo: no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero prosigo adelante. Me sacudo el polvo, y eso de sacudirse el polvo es: sacúdete aquello que te está identificando, te está etiquetando como alguien que estuvo en el suelo. Porque al final de cuentas, no importa cuántas veces hayas tropezado, si puedes llegar a la meta. Eso es lo más importante. Y tal vez se van a reír, se van a burlar y te van a juzgar porque tropezaste y caíste. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y aún Dios lo levanta. A veces alguien cae y lo condenamos y ya no puede seguir adelante porque juzgamos su caída. Cuando Dios, cuando hemos tropezado y caído, extiende su mano y nos levanta y nos dice: hijo mío, sigue adelante. Sigue adelante. Y podemos seguir adelante, confiando en que lo que está adelante es mucho mayor que el peso de la vergüenza, del dolor, del sufrimiento, del sacrificio. Porque lo que vamos a tener más adelante es estar en la misma presencia de Dios. Tenemos que seguir adelante como iglesia. A veces pensamos que la vida cristiana es fácil, pero quiero que sepas que la vida cristiana, la carrera de la vida cristiana, es la más difícil. En el mundo como cristiano vas a tener muchas aflicciones. En esta carrera vas a sufrir. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo va a librar. De todas. Pero es que usted no sabe, pastor, por lo que yo estoy pasando. De todas, dice la Biblia. Y si Dios lo dice, así va a ser. Pero tienes que creerlo. Esa aflicción, pero el Señor ya superó todo eso. Y si tú tienes al Señor contigo, ya superaste cualquier aflicción, cualquier adversidad. Llega un momento en el verso número 13 en que el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una vez más vuelve a insistir diciendo en forma humilde: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Pero en el contexto dice: hermanos. Esto habla de familia. Ahora le está hablando a los hermanos. Empezó hablando en general a todos los oyentes, hermanos y no hermanos, creyentes y no creyentes. Pero ahora va directo a los hermanos, porque a ellos tenía que decirles: no pretendo ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago. Y nos da el consejo como iglesia, como creyentes. Nos da un consejo: una cosa hago. Una sola cosa tenemos que hacer como hijos de Dios. Una cosa tenemos que esforzarnos para agradar a Dios. Una sola cosa tenemos que hacer para llegar a la meta. Él dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Una cosa hago. Es tan sencillo poner una prioridad en nuestra vida. Es tan difícil olvidar. Es tan difícil olvidar. Dios, nuestro Padre, nos recuerda y nos dice que Él nunca trae a la memoria, Él nunca va a recordar nuestros pecados. Él se olvida de ellos. Pero a veces nosotros no nos olvidamos de nuestros errores. O a veces hay personas que no se olvidan de nuestros errores. Y eso es un peso que nos asedia. Difícil de seguir adelante. Pero Él está diciendo aquí: una cosa hago. Y esa cosa que Él nos enseña es: tenemos que aprender a olvidar el pasado. Y como dijo el hermano José antes de que se muriera, como dijo: ya lo pasado, pasado, no me interesa.
En realidad el pasado ya quedó atrás. Pablo está diciendo: hice en 30 años muchas cosas, pero una cosa hago, eso quedó atrás. Ahorita yo sigo a la meta, prosigo adelante, sigo a la meta. Nada ni nadie me va a detener. El diablo intentó que el apóstol Pablo no predicara, ya no hablara más de Jesús. Y muchas veces hay un pasaje donde él habla de todo lo que él tuvo que padecer y cómo fue perseguido, apedreado, golpeado, y muchas veces pasando hambre, desvelos. Pero él una cosa hacía: olvidaba todo eso y seguía adelante. No importa cuántas aflicciones tú has pasado por correr esta carrera. No importa cuánto has sufrido por seguir adelante en lo que Dios te llamó a hacer. Eso ya quedó atrás. Te lastimaron, quedó atrás. Tienes que seguir adelante. Hay ministerios dentro de la iglesia que hicieron un alto, y hoy les digo: sigan adelante. No es tiempo de parar, es tiempo de seguir adelante, es tiempo de correr la carrera, es tiempo de levantarse y sacudirse el polvo y seguir adelante, porque hay un galardón, hay un premio que nos está motivando, y es que vamos a estar delante del Señor. Y sabes que Dios, yo me lo imagino desde el cielo diciendo: sigue adelante, no te detengas. Es que no me puedo levantar. Y Él extiende la mano y te dice: toma mi mano, aférrate. Así como yo te llamé, ahora tú aférrate a mí, levántate. Y está esperando a que tú extiendas tu mano y te aferres a Dios y creas en Dios, y que Él te pueda levantar, porque tú no puedes levantarte solo, porque tú no puedes mantenerte de pie solo. Separado de Dios no puedes hacerlo. Tú necesitas a Dios. Estás en un momento difícil, no vas a poder. Necesitas a Dios. Y cuando la mano de Dios te sostiene, créeme que no hay nada que te pueda derribar. Cuando la mano de Dios te sostiene, Él te va a llevar de su mano. Y la Biblia dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ya no más derrotas, ya no más fracasos. Es tiempo de declarar victoria en Jesús. Es que no es tan fácil, pastor. Tú me vas a decir a mí que no es fácil. El apóstol Pablo está diciendo: hermanos, no ha sido fácil. En 30 años he pasado momentos muy difíciles, pero sigo adelante y voy a seguir adelante. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Proseguir es: me sigo esforzando. Ha habido momentos en que no tengo fuerzas, tengo que esforzarme. Tengo que sacar fuerzas de donde no las hay. Tengo que hacerme fuerte en mis debilidades y tengo que seguir adelante. No podemos detenernos cuando Dios nos está llamando a seguir adelante. Cuando dice olvidando lo que queda atrás, es no mirar para atrás. Jesús dejó bien en claro: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y si tú vas a seguir al Señor, es como tomar tu mano y ponerla en el arado y seguir hacia adelante, haciendo surcos para sembrar la preciosa semilla que es la palabra del Señor. Pero si tú tomas el arado, dice el Señor, no puedes ni debes de voltear para atrás. Aquel que pone la mano en el arado no voltee para atrás, porque si volteas para atrás te desconcentras y pierdes el rumbo. Si tú volteas para atrás, pierdes el enfoque, tu meta, tu objetivo, y entonces puedes dejar de hacer lo que Dios te llamó a hacer. En otras palabras, puedes empezar haciendo lo correcto y terminar haciendo lo incorrecto. Puedes empezar muy bien hacia la meta, pero te puedes desviar de la meta y acabar en el fracaso, en el olvido, en la tristeza, en la soledad, en la humillación. Cuando Dios te está llamando a dejar una huella, a dejar algo que
recuerden como la intervención de Dios en tu vida cuando más difícil era la situación que enfrentabas, y que eso te motive a seguir adelante. La motivación más grande que tenía el apóstol Pablo lo define en el versículo número 14, diciéndolo de esta manera: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A cuántos les gustan los premios? ¿Sabes qué? Yo le prometí a Wendy un premio. ¿Dónde estás, Wendy? Creo que ya están arreglando. Le prometí a Wendy un premio porque se esforzó mucho este año trabajando en diferentes áreas, en Panderos, en Castillo del Rey, en el comedor, en muchas áreas. Pero ella no lo hizo por el premio, ella lo hizo por amor. Y sabes que aunque Dios tiene un premio para nosotros, Él no quiere que lo hagamos por el premio, quiere que lo hagamos por amor. Porque fuimos llamados a ser siervos por amor. Y si hay algo que vamos a hacer y nos va a llevar a que lo concretemos.